Muy bien. Muy buenas tardes, estimados, estimadas autoridades y profesores del Instituto Tecnológico Nazca. Hoy, 21 de agosto, damos inicio a la segunda sesión correspondiente a esta capacitación docente en investigación científica, tecnológica e innovación, ¿no? El tema que tenemos previsto para el día de hoy está relacionado fundamentalmente a profundizar en coherencia, en correspondencia a la sesión anterior, al del lunes 14 de agosto. Vamos a estudiar las principales características y elementos de un proyecto de investigación. Y vamos a hacer una referencia muy puntual al marco ético de la investigación. Antes de adentrarnos propiamente al tema, me gustaría hacer algunos comentarios en torno a esta primera semana de trabajo que ustedes han realizado, ¿no? En relación a las actividades que se les ha planteado. La primera actividad ha sido ciertamente las lecturas que ustedes tenían que haber hecho sobre los paradigmas de la investigación y hacer una propuesta de investigación científica, ¿no? Una propuesta de investigación en que en la línea de ustedes debería culminar en un producto, en un prototipo o en un artefacto, ¿no? Tecnológico. Ciertamente desde las diferentes disciplinas en las que ustedes se desenvuelven y dominan. La sugerencia ha sido que ustedes puedan unirse, ¿no? Hacer propuestas más interdisciplinarias. Pero eso quedará ya, digamos, a la evaluación de cada uno de ustedes, puesto de que la idea es que al final de esta capacitación, en el mes de noviembre, ustedes puedan tener en concreto una propuesta ya bastante elaborada, ¿no? La idea es, y que ciertamente les va a servir. La idea es que este espacio le permita a ustedes en varias posibilidades. Primero, yo estoy seguro que más de uno de ustedes está ya embarcado en algún estudio de posgrado. Puede ser de maestría, doctorado. Alguno de ustedes está interesado probablemente en presentar alguna patente al INDECOPI. Alguno de ustedes puede estar interesado en tener de repente alguna propuesta, tener lista alguna propuesta para participar en algún concurso a nivel nacional o internacional, ¿no? Sobre, digamos, productos o propuestas tecnológicas, ¿no? Entonces, es una oportunidad, ¿no? Todos estos espacios, el tiempo que ustedes están invirtiendo, sirva para ese propósito, ¿no? Que no sea un tiempo que no sea aprovechado, ¿no? Eso no es la idea. La idea es que este tiempo que ustedes están dando, ¿no? Les sirva para seguir creciendo a nivel, digamos, de su perfeccionamiento académico a nivel de posgrado, o en el otro aspecto fundamental, ir desarrollando sus competencias investigativas para que ustedes puedan trabajar con los estudiantes propuestas de investigación conducentes evidentemente a un título profesional, ¿no?
Muy bien. Entonces, un comentario puntual sobre el paradigma. Vamos conversando. ¿Qué se entiende por paradigma? ¿Qué es un paradigma? ¿Y qué paradigmas de la investigación ustedes han identificado en la lectura? A ver, vamos, yo tengo la lista, aquí tengo una lista ya de los participantes, y si no hay manos levantadas, entonces vamos invitando a que vayan participando. ¿Ya? Yo tengo acá, me ha facilitado la profesora Nancy, tenemos 47 en lista. El día de hoy sí voy a ir registrando la asistencia y vamos invitando entonces. Por favor, alguna idea? ¿Qué es un paradigma? ¿Y qué paradigmas nos plantea la lectura en torno a la investigación científica? A ver, ¿qué nos dice Godofredo? Godofredo Suyo. ¿Se encuentra Godofredo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Godofredo. Buenas tardes. Bien, los paradigmas vienen a ser, digamos, ¿qué le puedo decir? Como un conjunto de situaciones que uno tiene, ya sea por empirismo, por conocimiento, por historia, de la realidad que uno puede observar, del contexto real en el cual uno está rodeado, ¿no? Ujú, Entonces, más o menos son hechos, tradiciones o costumbres que uno puede tener de todo lo que lo rodea. Y dentro de todo lo que uno puede ver como paradigmas, según la lectura menciona cuatro tipos de paradigmas, ¿no? El ujú. positivismo, que vea la realidad de una manera, como quien dice que puede ser aprehensible, ¿no? Que uno lo puede tener y es una realidad más absolutamente casi verdadera, ¿no? Frente al postpositivismo, que no la considera así, que la ve un poco más, digamos, menos aprensible. El positivismo y el postpositivismo más están relacionados con los métodos de investigación cuantitativos, ¿no? Entonces, por Ujú. ahí que andan juntos. En cambio, hay otros paradigmas que están metidos más a los métodos de investigación cualitativos, son como la teoría crítica, que mayormente habla en sí de la praxis, ¿no? Que estos paradigmas hablan de que las investigaciones deben ser más eh, llevados a la práctica, frente, digamos, a lo que es la teoría, ¿no? Que es muy necesario conocerlo, pero más avalan o le dan más valor a lo que es la praxis así. Y tenemos el constructivismo, ¿no? Que es el otro paradigma que menciono, igual también de la misma forma que a todo lo que se refiere, digamos, a relacionado a la construcción, a los hechos mismos que uno hace. Y estos dos, como le decía, están más metidos con el método de investigación cualitativo, ¿no? Entonces, eso es lo que le podía mencionar. Excelente, Godofredo. Muchas Gracias. gracias. Ideas importantes que nos ha mencionado y que vamos a comentarlo ciertamente. A ver, una participación más en relación a qué se entiende por paradigma y los diferentes enfoques de paradigmas que nos plantea la lectura, ¿no? A ver, invitamos nuevamente aquí a, a Etelvina Toledo. ¿Está Etelvina? No está Etelvina. Eh, Alain Torres. ¿Está Alain Torres? No está también. Freddy Quispe. Tampoco está conectado Freddy Quispe. Buenas tardes. Sí, adelante, Freddy. No, perdón, le saluda el licenciado Bando. Sí, adelante. Bando. Sí, Sí, no sé si es un poco tarde para poder aportar. sí, claro que sí, Oscar, adelante. Bien, bueno, con respecto al tema de paradigma, yo lo entiendo como que son patrones que se aceptan por una determinada comunidad, por un determinado grupo, etnia incluso. Son ciertamente
elementos que nos van a permitir a nosotros estar encaminados o encuadrados a una serie de herramientas, ¿no? O el uso de herramientas que nos permita eh, ver pues la conducta o la diversidad, pues las formas de conocer, ya sea en el espacio o el tiempo, por así decirlo. Correcto. A mí el elemento que me llamó la atención bastante es el tema de lo que es paradigmas de enfoque cuantitativos, que suelen ser un poquito difíciles de trabajar en lo que es el turismo, debido a que trabajamos principalmente con servicios, ¿no? Y usted sabe que medir la calidad del servicio es un poquito complicado. Sin Claro. embargo, mediante encuestas, mediante otro tipo de herramientas, podríamos contabilizar, por ejemplo, el desplazamiento de turistas según tendencias, según preferencias, según los enfoques sociales que se dan en la actualidad, ¿no? Eso es lo que nos permite, digamos, esos paradigmas también a nosotros, poder encuadrar, poder orientarnos hacia un punto de investigación en específico. Correcto. Excelente. Bien, entonces, muy brevemente vamos a ir redondeando esta idea que es el derrotero, es el punto de partida, son las bases que nosotros tenemos que ir teniendo para ir comprendiendo los diferentes aspectos metodológicos para hacer investigación científica. Esta parte de la reflexión en relación a los paradigmas, ¿no? Corresponde al plano epistemológico, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es decir, cuando ustedes escuchen la palabra paradigma y diferentes paradigmas, nos están haciendo referencia al aspecto epistemológico, es decir, al fundamento filosófico de la investigación científica. La investigación científica indudablemente tiene su sustento, tiene su fundamento en la filosofía de la ciencia, es decir, ¿no? Porque es la reflexión en torno al qué. La filosofía nos centra todo lo que es el fundamento del qué de las cosas, del qué y para qué de las cosas. Eso es su razón de ser de la filosofía. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es la ciencia? Nos estamos haciendo una pregunta filosófica en relación al ámbito de la ciencia, ¿no? ¿Qué es el qué? Si yo me pregunto, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la vida? ¿No? Entonces me estoy haciendo una pregunta filosófica, me estoy preguntando, estoy planteando una pregunta muy profunda, ¿no? Entonces, en el plano de la investigación científica, también se da digamos, este cuestionamiento, ¿no? Sí, ¿qué es la ciencia? ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo se hace ciencia? Ese ya responde no a una pregunta filosófica, sino ¿cómo se hace ciencia? Ya está respondiendo una pregunta metodológica, el cómo de las cosas. Entonces, muy bien como lo mencionaba, creo hace un momentito, Godofredo, el paradigma, ¿no? El paradigma es un patrón, es un conjunto de creencias, ¿no? Que responde a una época determinada. Es decir, las ideas confluyen como que entran en consenso para explicar las cosas, para entender las cosas. Pero es, digamos, responde a una determinada época cultural, científica, es decir, donde los científicos están de acuerdo, dicen, no, sí, efectivamente, yo pienso que eso es de esa manera y efectivamente hay ¿cómo se dice? Hay una sintonía, estamos como que sintonizados, ¿no? Un paradigma. O sea, en un paradigma hay un conjunto de creencias sintonizadas, ¿no? Por eso surge el paradigma positivista en relación a hacer. Dice, ¿cómo se hace la ciencia? ¿Qué cosa es la ciencia? Ah, la ciencia es todo aquello que nos da explicación de cómo funcionan las cosas, pero que nos da una explicación evidente, empírica. Es algo que nosotros podemos comprobar,
contrastar, ¿no? Es decir, y todo aquello que no se puede comprobar con la realidad, no se puede demostrar en la realidad, no es ciencia. ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, muy bien, los franceses, Durkheim o Augusto Comte, que es el padre del positivismo, comienzan a plantearlo de esa forma, ¿no? Dicen que el positivismo es aquella corriente filosófica que nos permite acercarnos a la realidad para cuantificarla, para medir. Por eso, fruto de este paradigma positivista surge el enfoque cuantitativo de la investigación, ¿no? Es decir, el propósito de la investigación va a ser medir la realidad. La realidad. Hay que medir la realidad. Hay que verificar la realidad. Todo aquello que no se pueda verificar carece de no tener sentido, ¿no? Por lo tanto, no puede ser objeto de investigación científica. Por ejemplo, el tema de Dios, acerca del tema de Dios o de los ángeles. No se puede tener una verificación empírica. No lo podemos medir, no lo podemos, digamos, no podemos corroborar y por lo tanto no puede ser objeto de investigación científica, ¿no? Y así como eso puede ser el tema de Dios, hay también, por ejemplo, el tema del alma, decir, ¿no? El alma, o incluso el tema de la conciencia. En esos entonces, ¿sabes? Porque hoy en día la neurociencia establece y ha manifestado que la conciencia, que digamos 1800, estamos hablando, era absurdo plantear como objeto de estudio desde un punto de vista científico, en el siglo XXI, estamos en el año 2023, la neurociencia plantea que la conciencia sí sería objeto de estudio, porque evidentemente ya hay, digamos, hay los instrumentos para poder medirla. O sea, ya hoy en día el cerebro se conoce a través de unos aparatos que en otros tiempos no se podía conocer. Entonces era absurdo. Por eso surge el pospositivismo, ¿no? El pospositivismo evidentemente no es tan radical como el positivismo. El positivismo te planteaba, decía, solamente es objeto de la ciencia, del conocimiento científico, lo que se puede medir, lo que se puede comprobar. El pospositivismo plantea, un momento, no necesariamente que se pueda medir, porque en algo tiene que ver la subjetividad humana, es decir, los sentidos, ¿no? Es decir, la objetividad en sí misma no existe. La objetividad a ultranza, es decir, la objetividad como tal no existe, ¿no? Entonces, y ahí es donde se da paso al pospositivismo. Dice, no, es importante también la subjetividad, la percepción, ¿no? Los sentidos. El hombre que muchas veces se puede equivocar, ¿no? Claro, evidentemente la visión, el gusto, es decir, no tiene esa perfección que puedan tener las máquinas ahora, y más aún ahora con la inteligencia artificial. Entonces surge ese paradigma, ¿no? Y luego el otro paradigma también fundamental que lo han mencionado y lo menciona la lectura, que es la teoría crítica, que ya daría, ¿no? Es el fundamento, la teoría crítica y el constructivismo para otros enfoques de investigación, que sería el cualitativo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se habla de un paradigma emergente, que es, que es el paradigma interpretativo, de la interpretación. Es decir, los hechos que suceden, los fenómenos que hay en la naturaleza, va a depender mucho de cómo el investigador los interpreta. Es decir, todos los hechos que suceden en el mundo están supeditados a la interpretación de la subjetividad humana. Entonces, no existe la objetividad en cuanto tal, ¿no? Como lo planteaban los positivistas. Es decir, todo puede ser medido, todo tiene que ser...
hay fenómenos en la realidad que no pueden ser medidos, pero que existen, que están dados, ¿no? Entonces ya entramos a otro enfoque fundamental, ¿no? Entonces, tenemos dos enfoques fundamentales, ¿no? El cuantitativo, el cualitativo. Algunos hablan del enfoque mixto, es decir, se puede medir, interpretar la realidad, se pueden juntar los dos enfoques y podemos hacer un mixto. Eso es discutible en el plano de la epistemología, todavía lo discuten, no hay un consenso. Algunos sostienen y plantean, pero ¿cuál sería el fundamento epistemológico de este enfoque mixto? Como que el tema todavía está por seguir discutiéndose, todavía no hay un consenso, ¿no? Hay metodólogos que prefieren no hablar de un método mixto, solamente de dos enfoques, ¿no? El cuantitativo, el cualitativo. Algunos sostienen tres, como Hernández Sampieri, por ejemplo, él ya tiene incluso un libro que ha sido pues el último libro con Mendoza, ¿no? Con Cristina Mendoza, que ha escrito el 2018, que plantea rutas, ¿no? Él prefiere no hablar de enfoques, ¿no? Sino ahora prefiere hablar de rutas de la investigación. Una ruta cuantitativa, una ruta cualitativa y una ruta mixta, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que esa lectura los ha invitado a ustedes. Es una lectura densa, ¿no? Es una lectura filosófica que nos invita a abstraernos un poco. Para seguir profundizando, yo les invito a que ustedes un poquito revisen. Pueden revisar en el internet, en algunos artículos científicos, qué cosa es el positivismo, ¿no? Entendiendo a fondo lo que es el positivismo, podemos entender en qué consiste el enfoque cuantitativo. Y entendiendo a fondo qué cosa es la teoría crítica o eh, eh, la teoría interpretativa, ¿no? Donde sus representantes, pues tenemos a Gadamer, tenemos a Dilthey, a estos grandes pensadores, ¿no? Vamos a entender en qué consiste el paradigma cualitativo. El paradigma mixto podría contener su sustento, su fundamento en las corrientes filosóficas pragmatistas. Podría, como ahí tenemos a John Dewey, pero no es tan exacto, ¿no? Porque en el fondo las teorías pragmatistas lo que buscan es que el conocimiento tenga una utilidad para la vida del hombre, ¿no? Yo creo que todo conocimiento científico en el fondo es útil, ¿no? Porque permite transformar la realidad. Bien, vamos entonces hasta aquí, por favor, alguna pregunta, algún comentario. Vamos profundizando, ¿no? Estamos sentando las bases, por favor, ¿ya? Vamos a ir siempre de las bases y vamos a ir yendo poco a poco a ver los aspectos estrictamente metodológicos. Vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a ver un video y luego aquí nos vamos a ir a conversar un poquito, ¿no? Porque la idea es que no solamente yo esté explicando, sino también con la participación de ustedes, ¿no? Me indican, por favor, si se va visualizando. Bien. Hola, bienvenidos a Aprendemanía. En la clase de hoy, y dentro del tema número 1 de Introducción a la Tecnología,
vamos a ver y vamos a hablar sobre qué elementos se necesitan para hacer tecnología. Vamos allá. Comenzaremos con una breve introducción. Seguro que a vosotros se os ocurren varios elementos que se pueden necesitar para hacer tecnología. Y dentro de esa lista seguro que hablaríais de los materiales, las herramientas, ordenadores, internet, etc. Sin embargo, me gustaría plantearos la siguiente pregunta. ¿Creéis vosotros que con esto es suficiente? Por ejemplo, si os metéis vosotros en un taller con un montón de objetos de estos tipos, materiales, herramientas, ¿seréis capaces de hacer tecnología? Pues bien, para resolver esta pregunta, vamos al desarrollo del tema. Para hacer tecnología se necesitan los siguientes elementos. Hay dos grandes grupos de elementos. Primero empezaremos con un gran grupo que se llaman elementos físicos o tangibles. Dentro de este grupo, en primer lugar, se encuentran los materiales. Como bien indicabais anteriormente, necesitamos materiales que son la base para poder construir los objetos que aportan las soluciones que nos da la tecnología. En segundo lugar, y dentro de este grupo de los elementos físicos o tangibles, os recuerdo que tangibles son cosas que se pueden tocar, nos referimos a las herramientas. Es decir, necesitamos una serie de maquinaria que nos permiten trabajar con los materiales de una manera mucho más cómoda y sin realizar tantos esfuerzos. Bien, con esto terminaríamos el primer grupo de elementos físicos. Pero como os decía anteriormente, aún queda lo más importante. Hay otro gran grupo de elementos y de cuestiones que hacen falta para hacer tecnología. Estos se denominan no físicos o intangibles. El primero de ellos son los conocimientos. Y tenemos distintos tipos de conocimientos. En primer lugar, podemos hablar de los conocimientos científicos. Aquí es muy importante identificar qué es lo que hace la ciencia. La ciencia lo que hace, lo que nos dice, es cómo suceden las cosas y se encarga de investigar cómo suceden las cosas y por qué el mundo se comporta como se comporta. Es muy importante en este punto que entendáis la diferencia entre ciencia y tecnología, pues son dos elementos relacionados pero totalmente distintos. La ciencia lo que hace es descubrir por qué se comportan las cosas como lo hacen, mientras que la tecnología lo que intenta es manipular la realidad para poder satisfacer necesidades o problemas. Por otro lado, necesitamos otra serie de conocimientos para poder trabajar y para poder hacer tecnología. Estos son los conocimientos técnicos. Son los conocimientos que nos permiten manejar las herramientas que hemos dicho anteriormente, que nos van a ayudar para construir los objetos que son el resultado de la tecnología. Como cuarto elemento, y dentro del grupo de los no físicos o intangibles, nos encontramos como el método. El método es la forma o el conjunto de pasos que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Es muy importante hacer las cosas siguiendo una secuencia de pasos. En este caso en concreto, para hacer tecnología, se utiliza el método tecnológico. Y para explicaros con más detalle este elemento, aquí os dejo un vídeo donde podéis enlazar y podéis ver con todo tipo de detalle la explicación de este concepto. Y por último lugar, llegaríamos al elemento más importante para hacer tecnología. Mucha gente tiene acceso a todos los elementos anteriores, a herramientas, a materiales, a conocimientos científicos y técnicos, y también sabe el conjunto de pasos o el método que tiene que aplicar para hacer tecnología, y sin embargo no son capaces de hacer una gran tecnología. Lo que diferencia a los grandes que hacen tecnología del resto de la gente puede ser este último elemento. Es la creatividad. Es decir, tenemos que tener la capacidad de inventiva y la imaginación y las ideas suficientes para poder pensar nuevas soluciones a problemas que a nadie se le han ocurrido con anterioridad. Este elemento es muy importante y es el que os puede diferenciar con respecto al resto de la gente. Y por último, y a modo de conclusión, tenemos que recordar los siguientes conceptos. Primero, recordar que hacen falta para hacer tecnología muchas más cosas de las que pensábamos al principio. No solo son necesarios materiales y herramientas para hacer tecnología. Necesitamos también otros muchos elementos intangibles para poder hacer esta tecnología. Conocimientos, método y creatividad. Y por último, no debéis nunca perder de vista que el protagonista fundamental de la tecnología, el elemento principal, por muchos materiales nuevos que aparezcan, por muchas herramientas actuales y modernas que podamos utilizar, el protagonista siempre lo será el hombre. Porque recordar que el hombre es el creador, es el que produce y realiza la tecnología, y por otro lado es el que utiliza esa tecnología. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias y nos vemos en aprendemanía.es. Muy bien.
Perfecto. Bien. Entonces ahora vamos a irnos a los grupos de trabajo y les invito por favor que puedan hacerle un print y ustedes van a responder estas preguntas planteadas, ¿no? Primero, dice, ¿cómo se logra un conocimiento técnico o un determinado producto tecnológico? ¿Cuáles son los procedimientos que se siguen, ¿no? Que se debe seguir. ¿Un producto tecnológico es fruto del azar o de un procedimiento, ¿no? que es pues consecuencia de la aplicación del método científico? ¿Por qué? Bien, tenemos para dialogar unos 5 minutos estas preguntas. Los grupos de trabajo socializan, por favor, socialicen, y luego en el plenario lo vamos a, a- a plantearlo, lo vamos a socializar las respuestas. Muy bien, entonces yo tengo aquí en este momento ya conformado el grupo de trabajo. A ver, en esta ocasión tenemos el grupo 1, grupo 2, grupo 3, un grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Listo. Nos vamos a los grupos de trabajo, por favor. Una vez más, les comparto las preguntas. Por favor, hagan print y retornamos. Muy bien. Pregunta. Vamos terminando. El otro tema fundamental que comprende a la ética en la investigación es la responsabilidad social. El conocimiento científico tiene que estar al servicio de los seres humanos. Eso es fundamental. Es decir, la tecnología tiene que estar al servicio de los seres humanos. Aquí hay un punto donde eh, evidentemente tenemos que reflexionar con mucha seriedad y profundidad, ¿no? Pareciera en los tiempos actuales que el hombre está al servicio de la tecnología. Eso no puede ser. Es la tecnología que está al servicio del hombre. Es la tecnología. Otro aspecto importante de la investigación y su relación con la responsabilidad social, ¿no? Fundamentalmente es considerando a toda vida humana como fin y nunca como medio. Eso es clave, ¿eh? Tiene que considerarse al ser humano como fin, ¿no? Nunca como medio. Eso es un principio ético muy bien planteado por Immanuel Kant. Aunque hay algunos pensadores como Maquiavelo, por ejemplo, ¿no? Que sostiene que el fin justifica las cosas. Por lo tanto, el hombre depende, ¿no? Puede ser considerado como medio. La ciencia debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la sociedad, evidentemente. La ciencia y tecnología.
Por eso, la primera tarea, la tarea del investigador es ¿qué necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿no? Otro aspecto importante en el plano de la ética es salvaguardar los conflictos de intereses. Esto es importante, es decir, dice, si la empresa selecciona los resultados que le son favorables y oculta o elimina otros, no será posible. Entonces, algo clave. Hay dos grandes áreas, ¿no?, en la ética o moral, ¿no? Dice, en la forma en que contribuyen al conocimiento del ser humano y de su entorno. Ese es un propósito loable, bueno. Y en la forma en que contribuyen al bienestar del individuo sin perjudicar a la sociedad ni al medio ambiente. Esto es fundamental. Por favor, esto subrayo. Y para terminar, se requiere una comunidad de investigadores y educadores. Hay que cultivar una cultura investigativa. Hay que sembrar las bases. La confidencialidad, el respeto a la propiedad intelectual. Hay que evitar los conflictos de interés al momento de evaluar manuscritos. Bien, hasta acá, por favor, preguntas. Tenemos unos 20 minutos para poder hacer. Voy a explicar en qué va a consistir las actividades de esta semana. Ya. Sí, adelante, Raúl. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Desde mi punto de vista, el desarrollo tecnológico, de cierta manera, beneficia al ser humano, Claro. pero no a nuestro sistema. Porque no hay un hecho investigado que destruya la contaminación. Por ejemplo, el celular es un beneficio para el ser humano, sí, para comunicarse. Pero también tiene su contraparte, ¿no es cierto? Así es, a eso voy. Eso es. El vehículo, igual. Casi la mayoría de los hechos investigados de la tecnología desarrollada, hay una contraparte, como manifiesta usted. Sí. ¿Qué opina respecto, Tori? Disculpe. No, excelente, lo que acabas de plantear, excelente, pero eso me lleva rápidamente a la historia, porque en la historia tenemos las pruebas contundentes de que, por ejemplo, en el Imperio Incaico, ¿no? En el Imperio Incaico han tenido tecnología, pero una tecnología que no afectaba los ecosistemas. Yes. Todo su tecnología, la tecnología que han tenido los antiguos incas o de las otras culturas, no es como la de nosotros, es unas tecnologías que nos destruyen. Estaba en armonía con el ecosistema. Exacto, o sea, es decir, una sabiduría, un respeto a la naturaleza, pues totalmente cuidadoso, ¿no? O sea,
ahí está implícito ese sentido ético que tenían estas comunidades, estas culturas. Totalmente, totalmente diferente a lo que nosotros tenemos y uno dice, pero precisamente es que hay yo diría, hay un interés, hay otros tipos de intereses de por medio, lo cual nosotros como profesores no deberíamos soslayarlo, ¿no? Nosotros como profesores tenemos esa autoridad de hacer esa crítica racional, porque eso es nuestro deber, aunque evidentemente de repente nos diga, nosotros somos como el Quijote, ¿no? Somos como el Quijote que está ahí queriendo luchar con esos molinos gigantes, ¿no? Sí, evidentemente nuestra labor a veces es esa, ¿no? Es como del Quijote, pero tenemos que poner esperanza, ¿no? De que todo esto en algún momento dé un giro, otro rumbo, y evidentemente no vayamos camino a la autodestrucción, ¿no? La destrucción. Ahora habrá que aprovechar, evidentemente, habrá que aprovechar la inteligencia artificial para poder, digamos, generar algoritmos que digamos, la inteligencia artificial conlleve a que todos los creadores, los inventores, tengan en cuenta, pues, ¿no? El respeto a los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, usted póngale entre al chat GTP y póngale ¿cómo se hace una bomba atómica? No te va a dar esa respuesta. No te va a dar. Tú dile al chat GTP, ¿cómo se hace un arma? No te va a dar. Dice, no, porque está programado para no dar esa información, ¿no? Ahora, hay otros, evidentemente, ¿no? Hay otras comunidades que están están generando estos algoritmos que superen y dejen de lado el tema ético. Sí, pero están poniendo en riesgo nuestra especie. Entonces, ahí creo que es muy importante que en este sentido, y esto es el propósito de la clase del día de hoy, hacer reflexionar a ustedes, distinguidos profesores, que la tecnología tiene que tener un parámetro ético, que hay que llevar a los estudiantes a hacer tecnología, pero una tecnología que favorezca la calidad de la vida humana, que favorezca su dignidad, no una tecnología que la destruya, porque se crean tecnologías también. Por ejemplo, yo puedo crear una tecnología, el cuchillo, evidentemente, el cuchillo es una tecnología para cortar las cosas, pero ahora eso va a depender mucho, algunos me dirán, pero eso dependerá pues cómo lo utilicen, ¿no? Claro, hay que ir dándole claro, hay autores como, sí, José Padrón sostiene y plantea, pues evidentemente, la tecnología es neutra. Eso también es un tema un poco filosófico, discutir si la tecnología es neutra. Es decir, bueno, yo he creado esto, pero allá, pues, ¿cómo ustedes lo van a utilizar? Si lo utilizan para bien o lo utilizan para mal. Eso va a depender muchísimo, ¿no? Cómo vamos enfocando. Bien, vamos viendo, por favor, vamos viendo casos concretos, a ver, de lo que ustedes han considerado en los temas de estudio. ¿Ya? Los temas de estudio nos interesan mucho porque es lo que, lo que tenemos que trabajar, ¿no? Ustedes tienen ya una propuesta y esa propuesta tiene que continuar. Entonces vamos a ver ahorita
qué propuestas tenemos y vamos evaluando, vamos haciendo comentarios, ¿no? A las propuestas que ya ustedes han planteado. Bien, entonces... Correcto. Entonces aquí vamos. Ya está. Listo. A ver, vamos entonces a ver. Vamos a mi tema de investigación. Vamos comentando, por favor. Aquí en el Padlet está. Invitarles también a aquellos colegas que hasta el momento no han subido, por favor suban. Suban entre hoy, mañana, más tardar, ¿no? Sí, más tardar el día de mañana, suban, por favor. Ya. A ver, vamos a leer acá el de Manuel, dice, una propuesta de desarrollo turístico desde el IES Nazca, para Nazca, ¿no? El turismo paleontológico y el encuentro arqueológico en el antiguo Perú. Muy bien, hay toda la fundamentación, una fundamentación interesante, pero me gustaría, aquí vamos a hacer la retroalimentación, ¿ya? Vamos a hacer la retroalimentación. A ver. Editar. Y vamos a hacer aquí. A ver, yo voy a considerar aquí lo siguiente. Que está. Y vamos aquí. Aquí está, ¿no? Vamos a hacer una retroalimentación para que ustedes vayan planteando. Dice, una propuesta de desarrollo turístico desde... Una propuesta de desarrollo turístico. Nada más acá. Esto vamos acá. Dice, una propuesta de desarrollo turístico. El turismo paleontológico y el encuentro arqueológico en el antiguo Perú. Ya. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí vamos a colocarlo acá, ¿sí? Al final vamos a poner así. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Un ejercicio. Es decir, en todo tema de investigación tienen que haber 4 variables, por favor. Eso es, lo establece cualquier metodólogo que tiene, digamos, esa formación, ¿no? Y lo establece, pues, la amplia literatura que existe, ¿no? En torno a la metodología de la investigación. En toda propuesta de investigación tiene que haber lo que se llama variables. Tus variables de estudio, variables, categorías. Variables. Luego tenemos las variables, nos apuntan a lo siguiente. ¿Qué? ¿Qué quiero investigar? ¿Qué? La pregunta del qué, ¿no? Luego tenemos otro. Las variables es la unidad de análisis. ¿No? ¿Quiénes? ¿No? ¿A quiénes voy a investigar? ¿A quiénes? Variables, unidad de análisis. Luego el otro viene el espacio, ¿no?
¿Dónde? ¿Dónde voy a investigar? ¿Dónde? Y luego el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a investigar? Entonces, cuando uno hace una propuesta de investigación, tienes que tener estos 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son tus variables de estudio? ¿Cuál es tu unidad de análisis? Tu unidad de análisis es fundamental. Si no hay unidad de análisis, no hay investigación. Espacio y tiempo. No hay investigación científica. Vamos a hablar. Porque lo que estamos haciendo acá es un trabajo científico. No estamos haciendo un ensayo, no estamos haciendo un artículo de opinión, no estamos haciendo una monografía. No, no. La investigación es investigación científica. Y por lo tanto, tiene que tener estos elementos. Tiene que tener estos 4 elementos. ¿Ya? Las variables, unidad de análisis, espacio y tiempo. Por favor. Incluso acá lo estoy poniendo con distintos colores. ¿Ya? Teniendo en cuenta estos 4 elementos, ¿cómo quedaría? ¿Cómo reformularíamos la propuesta anterior? ¿No? ¿Cuáles son tus variables? La variable es, ¿una propuesta sería la variable? A ver, con la participación de ustedes, ¿una propuesta de desarrollo turístico sería la variable de estudio? No, ¿no? No, no. ¿Cuál sería? El turismo, ¿no es cierto? Turismo. Sí. El turismo paleontológico. Turismo paleontológico, ¿no? Y parqueológico. El turismo paleontológico y parqueológico, ¿no? No, el turismo paleontológico y Paleo. parqueológico. Ya. Paleoarqueológico. Parqueológico. Sí, Paleo. Paleo arqueológico. Paleo, sí, perdón. Parque paleontológico. Bueno, esta sería, ya vamos ahí ustedes, lo van precisando, pero sí, el turismo, acá están tus 2 variables. Y ahora tenemos que poner esto, ¿no? El turismo paleontológico, ¿no? No. Sería, ¿no? Ahora, no podría ser en el antiguo Perú, porque sería, todo va a depender del tipo de investigación que quieres hacer. Ahora, obviamente acá me has puesto una propuesta de desarrollo turístico, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer esa propuesta? ¿No? El turismo paleontológico arqueológico, ¿no? ¿No? Una propuesta sería así, ¿no? Acá sería 2 puntos así, ¿no? Una propuesta de desarrollo en Nazca, ¿no? Sería así. Listo. Esa sería la idea, ¿no? Porque acá, esto serían variables, las variables de estudio serían esta de acá. Aquí están las variables. Unidad de análisis, ¿no? ¿Cuál es la unidad de análisis? Aquí vamos a ver, dice arqueológico del Perú, el turismo paleontológico, ¿no? Ahora, este tipo de turismo, pregunto al quien ha planteado esta propuesta, ¿es un estudio documental, solamente documental, o es un estudio que ustedes lo piensan hacer con personas, entrevistando a personas, a estudiantes, es decir, a expertos, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo aquí pondría, ¿no?
el turismo paleontológico arqueológico, ¿no? Una propuesta de desarrollo en Nazca, ¿no? En especialistas, ¿no? En especialistas, ¿no? En especialistas del MINCETUR, algo así, ¿no? Ya. Entonces, aquí, en especialistas del MINCETUR, eso sería color verde, ¿no? Esa sería la unidad de análisis, lo que me van a dar la información. El espacio, ¿no? El espacio es Nazca, pues, ¿no? Este es el espacio, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Y tiempo, ¿no? Una propuesta de desarrollo de especialista en mi sector, se supone que es para el 2023, ¿no? Ahí lo dejamos implícito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que trabajar, estimados colegas, ¿ya? Eso hay que irle dando forma. Lo importante es que ustedes tienen que tener claro cuáles son tus variables de estudio, ¿no? ¿Cuáles son tus variables de estudio? Ahora, a esto de aquí, ustedes ahora vayan, por favor. Profesor, Sí, ¿no podría decir más bien ahí el turismo paleontológico y paleoarqueológico como propuesta de desarrollo? sí, claro, sí, por supuesto. Disculpe, buenas tardes. Sí, También podría ser algo así, al momento de decir, él está abarcando dos puntos, ¿no? Como paleontológico y el encuentro paleoarqueológico, o sea, está abarcando el tema de civilizaciones antiguas, ¿no? En relación a elementos paleontológicos que se han encontrado. Entonces podría ser como una propuesta para actividad turística, ¿no? Es lo que yo trato de interpretar. ajá. El turismo paleontológico y el encuentro arqueológico, sí. Paleoarqueológico, Ah, paleoarqueológico. El así es. turismo paleo, arque- ahí está, ¿no? No, Claro. al Como una revés. propuesta de desarrollo turístico en Nazca, ¿no? Como No, una no. propuesta de desarrollo turístico o como una propuesta de desarrollo en la actividad turística de Nazca podría ser. Sí, estamos haciendo varias. El turismo paleoarqueológico como propuesta de desarrollo turístico, en Nazca. Ahora, ¿quién te va a dar la información? ¿No? Es decir, esa propuesta es una propuesta totalmente tuya, sí, pero alguien tiene que, ¿en base a qué? ¿No? ¿A partir de qué? ¿A partir solamente de ¿Cómo? documentos o a partir de lo que dicen las personas, a partir de lo que te dicen los especialistas? ¿No? Lo que quiero es la unidad de análisis, tiene que quedarte claro, es decir, la unidad de análisis es fundamental en toda investigación científica porque la unidad de análisis te da la información, te da la información. En este caso, la propuesta, ¿quién te lo va a dar? ¿Quién te lo va a dar? Eso es. Por eso acá era el turismo paleoarqueológico como propuesta de desarrollo turístico en Nazca, ¿no? Según especialistas del MINCETUR. Ya está, ahí sí, ¿no? Del Sí, pero MINCETUR. disculpe, creo que sería interesante escuchar al colega, creo que quien está proponiendo esto es el colega Carlos Rudnick, ¿no? Porque cuando él menciona el encuentro paleoarqueológico, o sea, entiendo yo, ¿no? Como también viendo el aspecto en el cual se está tratando, es la forma en cómo plasma, cómo las civilizaciones antiguas, ¿no? Han tenido contacto con estos restos fósiles, ¿no? Lo que permite ver, por ejemplo, la existencia, ¿no? De repente algún tipo de balaenopterido, alguna especie antigua del litoral costero de la región de Ica. Entonces, el turismo paleoarqueológico sería como especializarnos solo en un punto y dejaríamos de lado solamente lo paleontológico.
Eso es lo Sí, que sí, sí. tengo, No, tengo esa duda. sí, me parece muy interesante y bastante novedoso el tema. Es muy bueno. Lo que estoy ahorita planteando es un poco que lo redefinan. O sea, desde el punto de vista metodológico, ustedes son los especialistas, desde el punto de vista de la metodología, Ujú. yo les hago, digamos, esa como advertencia, vamos a decir así, mira, tienes que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Para que haya una coherencia, una lógica, ¿no? Tiene que estar claro tus variables, tiene que estar claro la unidad de análisis que quieres hacer, el espacio, el tiempo en el que se hace el estudio, ¿no? Entonces, esos 4 elementos, el orden de los factores no altera el producto. Adelante, atrás, donde lo importa es que esté ahí, la lógica esté ahí presente, ¿no? Por ejemplo, acá en el de Nancy Fermina dice, factores, aquí otra idea, ¿no? Aquí nos pone factores asociados a la deserción de los estudiantes del... Ya, aquí vamos a ver, por ejemplo, este es también un estudio interesante, ¿no? Pero acá vamos, si lo empezamos a analizar, análisis significa descomponer las partes del todo, ¿no? Entonces acá tenemos un punto número 2, aquí, ¿no? Factores asociados. A ver, ¿cuáles serían las variables de estudio? Deserción sería, ¿no? La deserción sería la variable de estudio. Sí. No sé si está presente Nancy. La deserción. Ya, Sí, el, ya, el punto de estudio es la deserción, doctor. ya. Ahora está, dice, la deserción. Ese sería una sola variable nomás, ¿no? Ujú. Es una sola variable, la deserción, ¿no? Ahora, ¿cuál sería tu unidad de análisis? Deserción de los estudiantes. Ahora, Ujú. de todos los estudiantes, acá viene el tema, ¿no? Es decir, de todos los estudiantes de todas las carreras, ¿no? Entonces, eso significa que es un estudio bastante amplio, ¿no? Claro, porque dice acá factores asociados a la deserción de los estudiantes, ¿no? De la comunidad estudiantil del instituto. Significa que hay que hacer un análisis, pero esto es un estudio descriptivo, ¿no? Porque lo que habría que investigar es qué factores están influyendo, es decir, qué es lo que hace o qué factores, pues, ¿no? O cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué factores causan la deserción de los estudiantes del Instituto Tecnológico, ¿no? Probablemente la preocupación de estos investigadores han visto, ¿no? Que hay una deserción significativa, ¿no? Es decir, los chicos de repente comienzan y no terminan la carrera, ¿no? Se van. Y eso, estadísticamente, eso habría que presentarlo en la introducción, en el planteamiento de la problemática, hay que hacer una descripción bastante minuciosa para poderle dar fundamento, porque si nosotros vemos de que, oye, pero la deserción no es tan significativa. Por ejemplo, son 2.000 alumnos, de los 2.000 alumnos al año se van 5, estadísticamente no es significativo, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría la preocupación? Pero si estadísticamente me dicen, mira, al año es un 25, un 30% que no termina la carrera, ¿no? Entonces, evidentemente, esto sí llama la atención. Ojo, hay una sola variable, ¿ah? La variable es la deserción. ¿Qué cosa es la deserción? Hay que investigar ahora qué se entiende por deserción, a qué se le llama deserción. No, deserción. De repente han pedido reserva de matrícula, qué sé yo, pero no necesariamente deserción. ¿A qué se le llama? Ese concepto tiene que quedar claro de lo que es la deserción. Estudiantes, evidentemente, ¿no? Ahora, es un trabajo solamente descriptivo. Perfecto. Ahora, ¿va a llevar a algo? ¿Cuál sería la propuesta, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología? Aquí, más bien, yo invito a este grupo, ustedes podrían hacer de repente
algún software, alguna forma automatizada para que les reporte a ustedes la deserción de forma automática. Eso sería de repente algo mucho más práctico para ustedes. Pero el trabajo descriptivo está muy bueno también. Pero desde el punto de vista más de la operatividad que los caracteriza a ustedes como profesionales de este instituto tecnológico, de repente habría que generar, ¿no? Es decir, cómo se identifica, ¿no? La deserción o de forma automatizada, ¿no? Es decir, que te registren. O sea, que ustedes hagan un clic solamente, yo quiero ver la deserción automática, ¿no? De todos los alumnos que ya desertaron. Hacer de repente, presentar un oficio, o perdón, una solicitud, y esa solicitud queda registrada automáticamente, en fin. Entonces, esto, por favor, irlo profundizando, irlo profundizando. Y para ir terminando ya, ¿qué es lo que vamos, igual, todos los trabajos así que ustedes están presentando, miren, agencia de viajes de turismo, Tecnotour, ya, pero esto es un tema muy genérico, tienen que ustedes colocar esos 4 elementos, hay que delimitar, ¿no? Delimitar. El impacto de la inteligencia artificial en la formación de competencias. ¿Qué tema tan importante, no? El impacto de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial variable 1 en la formación de competencias, variable 2, ¿no? En las unidad de análisis en estudiantes. Ahora, la pregunta es, ¿en todos los estudiantes del instituto o en una determinada carrera, ¿no? En una determinada carrera. O sea, eso hay que delimitar, ¿no? Por eso, unidad de análisis. Variables, unidad de análisis, espacio y tiempo, ¿no? Todo eso tiene que estar delimitado, porque no podemos hacerlo así de forma genérica, porque no se investiga la generalidad, ¿no? Se investiga lo concreto, lo delimitado, eso se investiga, ¿ya? Entonces, para esta semana, ir replanteando, ir redefiniendo tu tema de estudio. Ahora, la tarea es para esta semana, ustedes ahora van a, ¿qué es lo que se va a hacer? Ustedes ya lo tienen a disposición en la plataforma, ustedes ya lo tienen a disposición en la plataforma, ya está la actividad número 2, aquí lo tienen ustedes, la actividad número 2, aquí está, lo descargan, y dice lo siguiente, ¿no? Seleccionar 10 artículos o trabajos previos o antecedentes. Por ejemplo, estábamos viendo el tema de la deserción, ¿no? Listo, entonces ahora investiga 10 artículos o trabajos de investigación previo que son antecedentes a tu estudio. Es decir, y comiénzalos a leer, ¿no? Presentar comentarios o mejora al tema a la luz de los trabajos previos. Es decir, esos trabajos, ¿cómo lo han abordado el tema de investigación en comparación a lo que tú los estás abordando? ¿Qué diferencias vas a abordar? No, porque no se vale investigar lo mismo, simplemente cambiando el escenario o cambiando, digamos, la zona, ¿no? Tiene que haber algo diferente, ¿no? Algo diferente. ¿No? Sobre deserción debe haber trabajos anteriores que se han hecho. Pero el tuyo que tú estás planteando, ¿en qué se va a diferenciar? ¿O qué de novedad, ¿no? ¿Qué de diferencia estás planteando? En contraste a los trabajos anteriores. ¿Ya? Muy bien, eso es solamente eso es lo único que hay que hacer durante toda esta semana, buscar información, ¿ya? Y el próximo lunes, unos 20 o 30 minutos, les voy a enseñar a utilizar los buscadores de información.
vamos a utilizar, les voy a mostrar algunas plataformas para que ustedes puedan buscar información. O en todo caso, voy a ver si en estos días les subo algún material para que ustedes busquen información. Busquen diferentes bases de datos, porque esto es importante manejar. Eso le están llamando ahora lo que se le denomina la vigilancia tecnológica. Por ejemplo, cómo entrar a la base de datos de Scopus, cómo entrar a la base de datos de la Web of Science, cómo entrar a la base de datos de Cielo, de Latindex, cómo entrar a la base de datos del Indecopi, por ejemplo, para ver ahí también hay productos, cómo saber si ese producto que ustedes quieren hacer ya se ha inventado en alguna parte del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, yo quiero hacer un prototipo o quiero hacer este artefacto, ¿no? Pero ¿cómo sabes que es totalmente original y que no se ha, digamos, no se ha creado, no se utiliza en alguna parte del mundo? Entonces, el Indecopi tiene sus bases de datos. Esas bases de datos hay que ingresar, hay que buscar la información y identificar si efectivamente existe o no existe. Y cómo, si existiera, entonces yo puedo hacer algo diferente. Porque lo que se busca, en el fondo, es la originalidad. Muy bien, estimados profesores. Estamos finalizando esta segunda sesión. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? Estimada Nancy, ¿alguna pregunta? De mi parte, Todo nada, está profesor, claro. gracias. Excelente, muy bien. Listo, entonces estoy tomando nota ya de sus asistencias. El día de hoy han venido 29. Si me va ayudando también en ese sentido, Nancy, por favor. Sí, doctor. Estamos pasando un formulario para el control de asistencia. También Exacto. vamos a bajar la asistencia del Zoom y la que usted también controla, ¿no? Así que vamos a hacer un cruce ahí de información. Muy bien, ya, muy bien. Muchísimas gracias y estamos en contacto en la semana y hasta el siguiente lunes. Usted, César, muchas gracias. Doctor, Nombre del gracias. director. Muchísimas Buenas gracias, tardes. César. Muy bien, buenas tardes. Hasta Muchas luego. gracias, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias.